Bueno, hoy me tomé el podcast, o me tomé las cámaras del podcast de la doctora Jacqueline Rojas, El Poder en Servicio. Yo soy Juan Carlos León y voy a ser el host que voy a acompañarlos durante esta conversación amena, no con la funcionaria, no con la directora, sino con Jacqueline mujer, Jacqueline madre. Jacqueline, bienvenida al Poder en Servicio. ¿Cómo estás? Y quiero, antes de darte la palabra, y ahorita te voy, me tienes que interrumpir, pero tú has estado aquí, has tenido invitados. ¿Qué es para ti este espacio? ¿Por qué apostarle a poner tu voz en este tipo de formatos? ¿Qué crees que esto puede llegar? ¿A quién quieres llegar con tu voz? Pues el sueño de un podcast que se llama El Poder en Servicio es que hay personas que Dios los ha dotado de un don maravilloso: el liderazgo, el conocimiento, la resiliencia. Por ejemplo, todas estas voces me parecen maravillosas, pero cuando tú generas un canal que permite que se ponga al servicio su historia, su testimonio, es maravilloso y realmente es un poder en servicio. Cuando tenemos habilidades y somos luz, pero esa gran lámpara la tenemos debajo de la mesa, no le funciona a nadie. Pero cuando puede estar al servicio de los demás, contribuye y suma mucho. Así que para mí, la posibilidad de encontrar personas, historias que puedan inspirar a otros, cambian vidas, sanan, conectan, y es precisamente por eso que abrí el espacio del podcast El Poder en Servicio. Maravilloso, que entre otras cosas pido a mi público que está ahí atrás, primera vez que lo grabamos en vivo, un saludo por favor, un aplauso al público en vivo. Primera vez que lo tenemos en vivo. Y bien, hoy vamos a hablar de descubrir el poder de tu voz, Jacqueline, y pensando en eso, nosotros todos estamos acostumbrados a verte grande, a trabajar en el SENA como directora regional, haciendo muchos proyectos porque has sido funcionaria pública durante mucho tiempo, y hoy escuchamos tu voz. Pero ¿cuál sientes que fue ese recorrido que ha tenido tu voz? ¿Cómo fue que algún día dijiste, yo no quiero simplemente estar ahí sentada en un escritorio, sentado en aquel lado, sino que dijiste, tengo algo para contar? ¿Cómo fue que descubriste esa vocación de tu voz ahí y traerla hasta aquí hoy? Bueno, yo creo que han sido muchos episodios. No sé si ustedes recuerdan el primer momento en el que dejaron de ser bebés y tienen conciencia humana. Yo tuve un episodio chiquitico en el jardín infantil. Yo estaba en preescolar, no sé, maternal, y estábamos jugando niñitas y niñitos, ustedes saben, los profesores por fuera, y recuerdo que un niñito estábamos jugando, una niñita se agacha, le sube la faldita, le baja el calzoncito, le mete una nalgada bien dura, y empieza la niña a llorar, o sea, desesperadamente, molesta, obviamente se sintió pues abusada, y le dice a la profe, y la profe no hace absolutamente nada, son peleas de bebés, y finalmente yo me quedé tan molesta porque no pasaba nada. Por ahí tendría como unos 3 añitos, y recuerdo que dije, no, esto no se va a quedar así. Entonces salí rápido, apenas sonó el timbre del jardín infantil, me escondí detrás de un árbol y he cogido a ese muchachito a mordiscos. Y le dije, esto te pasa por meterte con mi compañerita. Y después de allí, yo sentí que mi vida cambió porque terminé siendo como la protectora de todas las niñitas del jardín. Entonces ya no le iban a poner digamos que las quejas a la profesora, sino a mí. Entonces, Sutanito me hizo, se lo voy a decir a Jackie. Y todo, no se lo digas a ella porque ella muerde muy duro. Y así empezó como el sueño y el deseo siempre de proteger, de ayudar, de guardar. Y a lo largo de toda mi vida ha sido una vida bonita de servicio. Estudié en colegio de monjas y me encantaba salir a la comunidad. Yo desde los 15 años pues estaba en los barrios ayudando a hacer nivelación escolar, ayudando a las personas a encontrar, digamos, su conexión, su vida. Y para mí ha sido el sueño desde pequeña de dedicar y prepararme para servir a los demás. Yo creo, y aprovechando esa historia, que la voz recorre un camino. Con nuestra voz nosotros recorremos un camino y la primera parada es esa, la necesidad, y tú lo acabas de describir maravilloso. Descubriste que necesitaba el mundo de esas mujeres que dijeran alto, detén, stop, basta de agresiones, de malos tratos, porque esto va más allá de géneros, va muchas veces con imposición. Pero ese primer paso es la necesidad cuando descubres que las otras personas necesitan de tu voz. Sin embargo, también hay un paso siguiente que es la frustración. Porque muchas veces nosotros levantamos la voz, pero eso no implica que cualquier persona nos va a escuchar. Y tú estás en medio de un escenario muy complejo en el que tenemos que ser sinceros hoy en Colombia. Hay una sociedad de poder que muchas veces es mal manejada y excluyen a las mujeres,
a veces no son o no se les da la representación o la voz o la dignificación que merecen. ¿Cómo es que has logrado, a partir de todo eso, a partir de tu historia de vida, cómo has logrado resignificar tu voz en medio de una sociedad con tantas presiones y con tanto poder? Porque hoy eres directora regional del SENA, nos lideras a muchísimas personas del SENA, muchos de ellos hombres, pero estoy seguro que no ha sido un camino fácil. No, nunca es un camino fácil, y menos para las mujeres. Todavía es una sociedad que tiene muchas brechas y es una sociedad muy machista. Miren, yo creo que uno de los retos más bonitos de haber llegado, por ejemplo, de la historia reciente de llegar al SENA, es que las personas crean que tú eres capaz, que tú puedes hacer las cosas. Y hace 12 años, primero, éramos muy poquitas mujeres aspirando a este cargo. De los 70, ponle ustedes, eran 60 hombres y 10 mujeres. Yo era la más joven. No resultó una tarea sencilla, porque cuando llegué el primer día, a los 15 días tenía algunos miembros de la comunidad que decían: esta señora de 15 días no pasa. E hicieron y se esforzaron mucho para que yo tuviera la decisión de desestimularme, de decir que no tenía las competencias o no tenía las capacidades. Muchas veces hay gente que de pronto tienen el deseo de poner piedras en el camino y que tu ejercicio no sea sencillo. Y yo creo que cuando uno por dentro se siente capaz, se siente seguro de sí mismo, uno empieza a decir: esto es cuestión de tiempo. Esto es cuestión de tiempo, hay que saber tener paciencia, hay que tener tranquilidad y hay que empezar a conquistar corazones. Si tú tienes una organización grande de 2.000, 3.000 personas, es posible que si no te conocen, la gente de pronto no tenga por qué creer en ti o confiar en ti o saber que tú eres capaz. Entonces primero empiezas con victorias chiquiticas. Y yo creo que una pequeña victoria, sumada a otra pequeñita victoria y otra pequeñita victoria, finalmente te lleva al éxito. A veces nosotros queremos que las grandes transformaciones sean abruptas, rápidas e inmediatas, y los cambios necesitan tiempo y paciencia. Así que yo siento que estos 15 días, por ejemplo, que muchos decían que no iba a tener la capacidad, que no iba a tener la competencia, que cada vez que soñaba un proyecto ambicioso me decían: esto no es posible. Imagínense ustedes un SENA que tenía solo las 4 sedes históricas, el complejo de la 30, donde están los 2 centros, la 43 y la sede agropecuaria. Y cuando yo soñé un proyecto que permitiera que en 50 años habíamos construido eso y que pudiéramos tener 20 sedes con tecnología especializadas en todo el departamento del Atlántico, la gente decía: es imposible. Lo que tú hoy estás soñando que pueda pasar en unos pocos años no ha sucedido en 50, luego esto no es posible. Entonces, a lo largo de mi carrera siempre me he encontrado las voces no solamente que dicen: física, materialmente no es posible, sino Jacqueline Rojas no es capaz. Y yo siempre les digo a las personas: no hay nada más espectacular en mi cerebro que alguien me diga que no soy capaz, porque me parece la oportunidad como si fuera algo que se dispara dentro de mí y dice: esto me motiva, todo lo contrario, me estimula, para que en el camino las personas también puedan darse cuenta de que las cosas excepcionales solo las hacen las personas que creen en sí mismos y que se atreven, así sea, como decía mi compañera, con miedo, así tengan miedo, vas para adelante. Entonces yo siento que se pueden derrumbar todos esos obstáculos cuando hay en el corazón fuego, cuando hay amor, cuando hay pasión, cuando hay convicción y cuando uno tiene la capacidad y la paciencia de esperar. Maravilloso eso, pero hemos escuchado todo lo bonito. Hasta el momento hemos escuchado cosas bonitas y yo quiero que vayamos más a lo profundo. Y cuando me refiero a ir más a lo profundo, me refiero a que en medio de esta vida pública la gente, y de pronto muchos de los aprendices que están aquí con nosotros, o instructores o mentores, habrán pasado por esta misma situación. A veces sufrimos con esa voz interna que nos habla, muchas veces por disfunciones de nuestra identidad, por heridas que tenemos del pasado, y se convierte en este síndrome del impostor, que aunque aparentemente estamos haciendo todo lo correcto, esa vocecita cuando llego a casa, que me acuesto, me dice: ay, mira, no eres tan bueno. Y tú en tu caso especial tienes una hermana gemela. Quiero saber, aquí para nosotros y los 400 que estamos aquí, si alguna vez Jacqueline se ha enfrentado al síndrome del impostor, si alguna vez se ha sentido y ha tenido que recordarse eso que decía ahorita de creer. ¿Cómo ha sido? Porque muchas personas escuchan lo bueno y creo que ahí está un asunto con toda la historia. A veces la gente se para aquí en las tarimas y habla de lo bueno y de lo bonito, pero ¿qué pasa cuando la habitación se cierra? Cuando el día no salió tan bien.
cuando apareció una situación, un problema, un momento, algo retador? ¿Qué pasó con Jacqueline, el síndrome del impostor? Bueno, no sé, no tengo todo el detalle de lo que representa tener el síndrome del impostor. Lo que sí he podido, digamos, tomé la decisión desde muy chiquita, es hacerme la pregunta correcta cuando tengo dificultades y problemas. Yo, cuando he pasado momentos muy duros que han marcado mi vida de manera significativa, empecé a dejar de preguntarme por qué a mí, por qué yo, y como cuestionarme y agredirme y lastimarme, sino preguntarme qué tengo que aprender de esta relación, de este momento, de esto que me sucedió, cuál es el aprendizaje que quiero. Y yo puedo decir que uno de los momentos más significativos que partieron mi vida en dos fue cuando perdí a mi papá. Tenía 13 años, estábamos preparándonos en una fecha muy parecida a esta, eran 22 de diciembre, preparándonos para el 24, teníamos una fiesta y mi padre lo matan a las 10 de la noche. Fue como algo como si te sacaran del mundo color rosa, de tu cápsula de cristal. Y yo siento que una parte de mí se fue ese día y otra, Jacqueline Rojas, empezó a surgir. Entonces dejé de preguntarme por qué Dios permitió que a un hombre bueno le quitaran la vida, y obviamente todo lo que vivimos desde los 13 hasta acá, y decir, Dios, ¿qué tengo que aprender? Entonces con esta hermana gemela empezamos a ver una realidad distinta y empezamos a emprender. Montamos un negocio de brownies, empezamos a trabajar los fines de semana, empezamos a hacer muchas cosas y empezamos a sanar. Yo recuerdo las voces de muchas personas que creen tener la respuesta o la solución para tus problemas. Recuerdo una vecina, la señora Carmen, muy querida, bastante chismosa, de esas que, ay Dios mío, ¿para qué lo dije? Siempre están en la ventana y siempre se enteran de todo. Entonces, todos tenemos de esas, ¿no? Todos tenemos de esas. Bueno, ya señora está con señora Dios. Carmen. La señora Carmen ya falleció. Pero la señora Carmen una vez me decía, yo tenía como 15 años, me decía, mijita, usted que es tan bonita, usted que es tan simpática, consígase un marido que la mantenga. O sea, la gente puede pensar que esa puede ser una solución o una... Yo le decía, no, señora Carmen, mi vida voy a tomar el control de mi vida. Entonces, siento que mi hermana y yo fuimos como nuestro soporte la una a la otra y empezamos a soñar un mundo donde así las dificultades estuvieran, nosotros teníamos optimismo y alegría. La felicidad para mí no es algo coyuntural o accidental, es una decisión de vida. Y decidimos ser felices, sanar nuestro corazón, recordar a nuestro Padre con alegría, tratar de no olvidar ningún detalle, ningún regalo. Y el día de hoy yo siento que soy una mujer feliz. Puedo tener dificultades, puedo tener malos momentos, pero no me victimizo. Mi corazón siento que es fuerte y que además me gusta sentirme que soy fuerte porque además siento que soy una roca en la que se apoya mi familia, mis amigos, mi comunidad, mi equipo de trabajo. Así que, no sé, esa es como esa energía que me inyecta para que yo no solamente pueda proyectar a esta mujer alegre, sino que realmente por dentro me sienta alegre. Y yo le doy gracias a Dios porque me siento una mujer feliz. Totalmente, y es que ese es el principio de todo, y es que no podemos dar de lo que no tenemos. Y ahora que hablaba, que usted nos contabas un poco acerca de esas voces que escuchas a tu alrededor, ¿cómo seleccionas la voz que escuchas? En este mundo, y no sé si nos hemos dado cuenta, la verdadera pelea es por la atención. Las redes sociales están intentando captar nuestra atención, el ruido alrededor está intentando captar nuestra atención, y muchas cosas están captando nuestra atención. Y a veces mientras hablamos olvidamos seleccionar la voz correcta que escuchamos. ¿Cómo hace Jacqueline para escuchar la voz correcta en medio de todas estas situaciones y presiones? ¿Cuál es el filtro? ¿Qué filtrico qué dato nos puede regalar aquí para poder escoger qué voz escuchar correctamente ante las situaciones? Es una linda pregunta. Yo le digo a mi hija que siempre en nuestro interior hay algo que nos dice, no tomes por aquí, no hables de esta forma, la embarraste, hablaste de más, hablaste de menos, mejor no salgas. O sea, yo siento que siempre hay algo en nuestro corazón que nos da un mensaje. Para aquellos que creemos en Dios, yo siento que es la vocecita de Dios diciéndome, toma por este camino, sé cuidadoso, ten cuidado con esta persona,
o cuando hay una conexión especial, que además lo tenemos las madres con nuestros hijos, que podemos ver a 10 niños y decimos, Dios mío, este chico que hoy es amigo de mi hijo adolescente o de mi hijo universitario, hay algo que en esta persona que está en su alrededor no le gusta, y nos pasa, porque a veces nuestros papás le llevamos a nuestro combo a la casa y dice, ese no, mijo, ese no. Esta persona, hay algo en mi corazón que me dice que no tiene buenas intenciones contigo, o esta pareja que llevaste te puede lastimar, no sé. Entonces, cuando uno escucha esa voz, ¿cómo científicamente se puede acreditar ese conocimiento que al cabo de unos días, semanas, finalmente uno dice, ve mi mamá, ¿cómo fue que vio esas red flags? ¿O cómo fue que se dio cuenta que esta persona que se decía mi amigo realmente no lo era? O esta persona que estaba en mi equipo de trabajo. Entonces, yo creo que la voz correcta la podemos escuchar cuando tenemos el deseo de escucharla. O sea, la primera es la voluntad, porque si yo por dentro manejo un estado completo de distracción, todo el tiempo estoy metida en el celular, todo el tiempo estoy buscando un like, todo el tiempo estoy distraído, no alcanzo a tener ese momento maravilloso de ocio, de silencio, de poderme sentar, 0 redes sociales, a reflexionar sobre cómo me siento, qué quiero hacer, qué sueños tengo, cómo estoy acercándome o no a lo que quiero en mi vida. O sea, esos momentos de reflexión, donde uno podría pensar que no está en la nada, son los que permiten que tú te conectes con esa voz interior, con tu propia voz, porque siempre las respuestas están dentro de uno, pero hay que buscarle ratico a buscarlas. Estoy muy de acuerdo con eso. Incluso una de las cosas que yo creo firmemente en mi vida es que todo proceso de crecimiento arranca con el autoconocimiento, con escuchar nuestra propia voz, saber quiénes somos y poder conectar entonces con nuestra verdadera identidad. Y antes de seguir con mi última preguntita, tengo una sección en este podcast que se llama La Voz de la Comunidad. Y esta sección, que es muy especial porque hemos tenido la oportunidad de tener las preguntas de nuestros aprendices, de nuestra comunidad Sena, hoy lo podemos hacer en vivo. Entonces, están escuchando a Jacqueline, a la mujer maravillosa que es, pero también a la mujer que ha sufrido, que ha vivido batallas, que nos contabas ahorita de una pérdida que agradecemos muchísimo tu apertura para ello. Y ahora vamos a darle la oportunidad a la comunidad Sena. ¿Quién quiere de los que están aquí hacer una pregunta? Bueno, me llamo Nicole Callejas, soy de la ficha 331-4080 CPL 64, tecnólogo en coordinación de procesos logísticos. Bueno, mi pregunta es más que todo, ¿qué consejo usted nos puede dar a una persona para crecer emocionalmente? Crecer emocionalmente. Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo creo que nosotros lo he visto bastante en conferencias o en speaker o en coach, que siempre creen que las personas fuertes son las personas bravas, son las personas a que todo el mundo le tiene miedo porque son súper fuertes. Y realmente la fortaleza está en la capacidad de controlar, de gerenciar, de administrar nuestras emociones. Y yo creo que a lo largo de mi vida, yo siempre he sido como mi propia psicóloga, y antes y frente a cualquier situación donde he manejado bien mis emociones o donde he sido un completo desastre, siempre me pregunto por qué reaccioné así, qué me dolió, qué me afectó, cómo puedo mejorar. Y todos los días, si hay algo que me permita avanzar en no reaccionar de una manera desproporcionada, es entender qué me produce, o sea, cómo yo pienso para que el control de mis emociones se pierda. Entonces, muchas veces puede ser que no pregunté bien. A veces somos súper acelerados y reaccionamos y no tenemos bien la información, o malinterpretamos un hecho, o lo tomamos personal. Y resulta que puede ser que una persona esté viviendo un mal momento en su vida o esté pasando una situación y realmente no es contra mí, es un problema de él. Entonces, cuando tú generas, por ejemplo, empatía, cuando tú aprendes a escuchar activamente, cuando tú empiezas también a reflexionar, cuando tienes buenas personas que pueden decirte también que te equivocas. A veces uno se pone tan bravo, se enrosca tanto, que nadie tiene el coraje de decirle, amigo, la embarraste. Creo que se te fue la mano, creo que no debiste decir esto, creo que esta broma le lastimó al otro, muy chistoso y todo, pero creo que se te fue la mano. Entonces, poder escuchar la voz de los demás, que de verdad hay que tener un buen criterio, porque hay gente que en vez de darte una buena orientación te lastima.
y que te lo diga empáticamente. Y 2, empezar a escucharse a sí mismo. Las emociones se manejan cuando tú las abrazas. Si tienes tristeza, hay gente que se brinca la tristeza. No, hay que abrazar la tristeza. Estás molesta, es una emoción válida. Hay que validar las emociones, pero aprender a manejarlas. Entender qué me está produciendo esto y tratar de pasar de este campo de euforia a tranquilidad y procurar tomar las decisiones cuando ya ese momento, digamos, crítico haya pasado y puedas tener más calma. Ese es para mí la mejor manera de ser feliz, de herir menos personas y también herirse menos uno, porque a veces en ese momento de molestia hay personas a quien recriminan con mayor dureza que a los demás es a sí mismos. Entonces ese sería mi consejo cuando dicen perro viejo, ladre, chao. Es que ya las personas no salen a buscar la pelea rápida como un perro joven que ladra como loquito, sino que se acuesta y dice, si tengo que ladrar, ladro desde aquí, sentadito o acostado. Esa es como la sabiduría popular. Esa es mi manera de recomendar cómo puedes gerenciar mejor tus emociones y ser mucho más feliz. Yo agregaría y agregaría un poquito un tip al tema también. Jaime Baumejo en su libro Educación Emocional dice que una de las formas de crecer emocionalmente es identificando las emociones primeramente, y ahí nos hace falta mucho trabajo de autoconciencia, de reflexión interna, identificar la diferencia entre emoción y sentimiento, aceptarlas, vivirlas. Ya ese primer paso nos permite a nosotros empezar a crecer, y eso no es un camino que, como decía la otra vez, que podamos terminar hoy o mañana, sino esto es continuo. Para siempre. Y creo que ahí está algo muy, muy especial en nosotros. Muchas gracias a la pregunta, muchas gracias, aprendiz, un aplauso para ella, por favor. Y bueno, pudiésemos quedar hablando aquí todo el día, pero yo tengo que hacer mi última pregunta, y es que algo que me ha impactado, y aquí lo voy a hablar a modo personal, me ha impactado de ti, y desde que te conozco es, compartimos una visión ambos, y es que soñamos con darle o devolverle el poder a las personas, el poder de su voz. Nos acompañaste hace unos días en el ambiente, y lo primero que les dijiste fue, ustedes tienen el poder, ustedes tienen una historia que contar. Como última pregunta, y teniendo aquí de testigo las cámaras, ¿cuál es ese mensaje que te gustaría dejarle a los aprendices, a la comunidad SENA o a todo el que te escuche acerca de la necesidad de recuperar el poder de su voz? Bien, para poder recuperar el poder de nuestra voz, que la podemos expresar con nuestra condición humana a través de nuestras palabras, es el tener claro nuestra capacidad de pensar y que no sea delegada por lo que piensan los demás, por las redes sociales, por mi grupo de amigos. Es decir, que nosotros, ese lujo que ya hoy se convierte en un lujo, que es poder tener nuestros propios pensamientos y un pensamiento crítico. Y yo lo leía y lo revisaba porque cada vez tenemos menos tiempo para pensar. O sea, si no pensamos, si no tenemos un criterio propio, pues tampoco vamos a tener una voz propia. Y cuando pensamos, cuando podemos encontrar ese maravilloso equilibrio entre sentir y razonar, el uso de nuestra razón. A veces nosotros ponderamos de manera subjetiva y equivocada muchas ideas que tenemos, sea porque algo nos gusta mucho o sea porque algo nos disgusta mucho. Por ejemplo, si estoy enamorada y un chico me gusta mucho, quizás voy a ver más cualidades de las que realmente tiene, o le voy a ver las cualidades exageradas. Pero si no me gusta, así tenga cualidades, no se las voy a ver ni voy a ser justa. Entonces, cuando nosotros ejercemos nuestro pensamiento crítico, podemos buscar un equilibrio entre las razones, nuestro uso de la razón, pero también la concertación con nuestros sentimientos. Sentir y pensar, 2 puntos, pensar. Esa es la recomendación que les hago, porque para que sea nuestra propia voz y no el eco de los demás, tenemos que utilizar hoy nuestro pensamiento crítico, profundo, el nuestro, reencontrarnos con aquello que nos mueve, con nuestro propósito de vida, con aquello que nos hace sentir especial y diferente. Y eso no está afuera, esto está aquí y también está aquí. Wow, muchísimas gracias, de verdad. De verdad, gracias por invertir en el Talk SENA, invertir en nuestra comunidad. Un fuerte aplauso, por favor, para la doctora Jacqueline Rojas. Por favor, la emoción.
Doctora, de verdad, nuevamente, muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que estuvieron conectados a este podcast, los que pudieron... Los invito desde ya, si quieren escucharlo completo y compartirlo, ahí está en las redes de la doctora Jacqueline en la pantalla. Y bueno, por favor, el mejor de los aplausos para nuestra directora regional, la doctora Jacqueline Rojas.